Apocalipsis Now, de Francis Ford Coppola, es mucho más que una película sobre la guerra de Vietnam. Es un laberinto de espejos, una reflexión profunda sobre el cine, la guerra y la locura. Para entender cómo se logra esto, podemos usar la teoría de la transtextualidad del crítico Gerard Genette. En esta exposición nos enfocaremos en un tipo específico, que es la metatextualidad, que es la relación de un comentario que un texto establece con otro. La metatextualidad, según Genette, es el diálogo crítico entre textos. No es una simple cita o referencia, es cuando un texto se convierte en un espejo analítico de otro. Por ejemplo, un ensayo sobre el Quijote, un documental que desmonta un film clásico o incluso una novela que describe y comenta un mito antiguo desde una perspectiva feminista. Son actos metatextuales. Este concepto nos recuerda que ningún texto existe en un vacío. Todo discurso creativo o crítico se construye sobre y en conversación con lo que vino antes. En nuestra cultura digital, esto se amplifica, ya que la metasexualidad está presente en casi todos los ámbitos virtuales. Esto nos muestra que el significado no reside en el texto original, sino en la red de interpretaciones que genera. La metatextualidad es, en esencia, la conciencia crítica de la cultura, la señal de que estamos pensando sobre lo que hemos creado y al hacerlo, creamos algo nuevo. La película tiene un hipotexto claro. La novela El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, sobre el colonialismo en el Congo, pero en Apocalipsis Now no solo la adapta, la traslada a la guerra de Vietnam para criticarla metatextualmente. Le dice al espectador, el horror del colonialismo que Conrad describió se repite ahora en la guerra imperialista moderna. Por el viaje en el río Mekong se da un comentario sobre la jungla física, moral y desnuda de la llamada civilización. La escena del ataque a la aldea vietnamita con la cabalgata de las Valquirias de Wagner es un importante metacomentario. El coronel, que es jefe de la misión, hace una coreografía de la guerra como un espectáculo cinematográfico y operístico. Se trata de una película dentro de sí mismo, que critica la excitación y la mediación de la guerra, como se convierte en un producto audiovisual para los espectadores de casa y para los propios soldados. Es un comentario sobre cómo se narra y se consume la guerra. También los personajes que actúan en la película son críticos, como por ejemplo el protagonista principal, Willard, es un narrador que constantemente comenta y cuestiona la lógica de la misión y de la guerra misma. También existe una metatextualidad interna, es decir, una película dentro de la película. Es el caso de la showgirl de Playboy y los periodistas. En esta escena de espectáculo de Playboy y la presencia constante de periodistas y camarógrafos que dicen no mires a la cámara, crean una capa autorreferencial. La película comenta su propio estatus como representación de la guerra y muestra cómo la guerra ya era, en sí misma, un auto performativo para las cámaras, es decir, un metacomentario sobre la imposibilidad de experimentar la realidad de Vietnam
fuera del filtro de los medios. También Coppola desmonta los mitos sobre el heroísmo y la claridad moral del cine de guerra tradicional, como fue en el caso de los que se presentaban respecto a la Segunda Guerra Mundial. En Apocalipsis Now es, en sí mismo, un ensayo crítico en forma de cine sobre las limitaciones y complicidades del género bélico. Su tono surrealista, onírico y ambiguo es una respuesta metatextual a la narrativa lineal y maniquea de los filmes de guerra anteriores. También hace referencia a la reescritura de otros textos, ya que, por ejemplo, la película hace también referencias a relaciones metatextuales con el poema de T.S. Eliot, Somos los hombres huecos, que es un comentario sobre la vacuidad y el sinsentido de la civilización que envía a estos hombres a la guerra. También hace una referencia a la cultura pop y a los mitos contemporáneos, donde se presenta el surfing hasta el rock and roll como protagonistas vertebrales dentro de esta producción. El legendario y caótico proceso de filmación, los retrasos, los huracanes, los problemas de salud, el sobrecoste y las drogas se han convertido en un metatexto inseparable de la obra final de Apocalipsis Now. El documental A Hearts of the Darkness, A Filmmaker's Apocalypse de 1991 formaliza esta relación, mostrando cómo la película, que narra una misión delirante, fue producto de una realización casi también igual de delirante. La locura de Kurz se refleja en la obsesión de Coppola, creando un bucle metatextual entre la ficción y su creación. En Apocalipsis Now, la metatextualidad no es un simple guiño culto, sino el mecanismo central de significado. La película es un vasto comentario crítico sobre el hipotexto literario, que es el corazón de las tinieblas, el evento histórico, que representa la guerra de Vietnam, los medios que lo representan en el cine, la televisión y la fotografía, y el propio proceso de creación cinematográfica. Coppola usa la pantalla no solo para contar una historia, sino para reflexionar, cuestionar y desglosar las narrativas sobre la violencia, la civilización y la locura. Por ello, Apocalipsis Now es una de las obras más ricas para analizar desde la perspectiva jennetiana, donde la relación metatextual se convierte en el motor de su potencia y crítica artística.